El gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, está considerando agregar a Venezuela a una lista de estados que apoyan el terrorismo. Esta información ha sido difundida por el diario Washington Post y cita a funcionarios de la administración del presidente, quienes afirman que en los próximos días se va a dar el anuncio oficial. También el hecho de agregar a Caracas a esta lista podría limitar la asistencia económica de Washington, también imponer restricciones financieras a un país que ya sufre de hiperinflación, una migración masiva y también escasez de alimentos y medicinas. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, comienza sus vacaciones de Acción de Gracias sin confirmar ni desmentir la información del Washington Post. Horas antes de poner rumbo a su residencia de Mar-a-Lago, en la Florida, el diario capitalino filtraba los planes de la Casa Blanca para endurecer drásticamente la presión sobre Venezuela. La administración de Donald Trump se está preparando para añadir a Venezuela en la lista de los Estados Unidos de estados patrocinadores del terrorismo, en lo que sería una escalada dramática contra el gobierno socialista de Nicolás Maduro, de acuerdo con oficiales del gobierno estadounidense y correos internos del gobierno. Según las fuentes citadas por el rotativo, la inclusión en esta lista sería por los presuntos nexos de Venezuela con la milicia libanesa islamista Hezbollah o la exguerrilla colombiana de las FARC. La lista, integrada hasta el momento por apenas 4 países, Irán, Corea del Norte, Sudán y Siria, está reservada a las naciones que han apoyado actos de terrorismo internacional en reiteradas ocasiones y acarrea sanciones severas. Son sanciones sumamente fuertes porque eso implica que una serie de transacciones que hace el gobierno de Venezuela tendría entonces ya no cabida dentro del sistema económico internacional o financiero internacional, mejor dicho, porque como eso se presume que esos dineros van para apoyar el terrorismo. El Washington Post asegura en su artículo que el Departamento de Estado ha preguntado ya a otras agencias del gobierno su opinión sobre la inclusión de Venezuela en la lista. Sin embargo, se desconoce si Trump ha tomado también ya la decisión que podría implicar un embargo al petróleo de Venezuela. Mientras senadores republicanos como Marco Rubio han abogado por sumar a Venezuela, las consecuencias que esta decisión tendría para el sector petrolero han hecho que otros republicanos de estados con refinerías como Texas y Luisiana rechacen la medida. Un sector del Partido Republicano que está más ideológico, más político, y creo que esto fue una decisión política de aplicar esas sanciones, de poner Venezuela en la lista, y otros tienen intereses económicos. Bueno, y justamente es el Departamento de Estado quien determina los países que aparecen en la lista negra. Actualmente están 4 naciones como patrocinadoras del terrorismo internacional. ¿Cuáles son? Está por una parte Corea del Norte, por su programa nuclear conocido, también balístico. Irán, por haber brindado apoyo a grupos terroristas o militantes en el extranjero. Siria, por ofrecer asilo a miembros de organizaciones terroristas como Hamas. Y finalmente está Sudán, por haber servido de refugio para grupos terroristas como Al-Qaeda y la Yihad Islámica. Ahora vamos a hablar de qué tipo de implicaciones tiene estar en la lista de Estados Unidos a los países patrocinadores del terrorismo. Esta inclusión supone estrictas sanciones diplomáticas, también financieras, por ejemplo, veto a la exportación de armas, vigilancia de las exportaciones de estos países, limitaciones a la ayuda económica y finalmente restricciones financieras. Así, en el caso eventual del régimen de Nicolás Maduro, podría implicar un embargo al petróleo venezolano. Ahondamos este tema enseguida. Desde Nueva York nos acompaña Diego Arria. Él fue embajador de Venezuela ante la Organización de las Naciones Unidas. Gracias por estar con nosotros, señor Arria. Bienvenido a La Mañana. Buenos días, me complace mucho estar con ustedes. A nosotros tenerlo aquí en el programa. ¿Es Venezuela patrocinador del terrorismo? Estados Unidos, ¿cómo podría comprobar esta afirmación? En el caso de darse, ¿no? Pues yo diría lo primero, el simple hecho de que los Estados Unidos estén considerando incluir a Venezuela en una lista negra de un club muy distinguido que son Sudán, Corea del Norte, Irán y sería Venezuela, es realmente algo sin precedentes en la región. Las vinculaciones son las que viene promoviendo el senador Rubio, el senador Menéndez y un grupo de congresistas americanos que data hace mucho tiempo, que son las viejas relaciones del régimen primero de Chávez de Maduro como santuario de las fuerzas narcoguerrilleras de la FARC y del ELN y otros grupos en Venezuela
más los grupos del Hezbollah. Los organismos de inteligencia norteamericanos tienen suficiente documentación, como también la tiene incluso el propio gobierno colombiano, que estoy seguro que estará cooperando en esa materia, porque Colombia es la primera víctima de esas circunstancias. Ahora, de tomarse la decisión de incluir a Venezuela en esta lista de países que patrocinan el terrorismo, ¿cuáles serían las severas sanciones que tendría que afrontar el régimen de Venezuela, por supuesto, cuando se habla de castigar a funcionarios, según lo que dicen analistas? También se habla de que las implicaciones podrían estar en contra del pueblo. No, evidentemente es a funcionarios, nunca serían sanciones al pueblo venezolano. Ninguna de las sanciones impuestas, ni por los Estados Unidos, ni por la Comunidad Europea, ni por Canadá, han sido contra el pueblo venezolano, sino contra el régimen y sus principales jerarcas. Ahora, ¿cuáles son las principales sanciones? Evidentemente, aquí viene un proceso, como yo lo veo y analizo. Los Estados Unidos comienzan primero denunciando a Venezuela como un régimen corrupto. Después se une a las denuncias de la Organización de Estados Americanos de que el régimen venezolano comete crímenes de lesa humanidad, específicamente señalando al propio Maduro, Nicolás Maduro. Sube ahora otro escaño, que sería el de considerar a Venezuela un país terrorista. O sea, se estarán dando tres circunstancias de corrupción, de crímenes de lesa humanidad y de terrorismo que hacen casi una tormenta perfecta para desatar cualquier tipo de eventos. Para mí, dentro de la propia Venezuela, porque esto hará meditar a mucha gente, evidentemente me refiero a las Fuerzas Armadas, de las implicaciones que tiene para ellos y para su familia estar asociados a un Estado corrupto, criminal y al mismo tiempo amenaza a la seguridad internacional. Arria, se habla de que podría ejecutarse un embargo al petróleo venezolano. ¿En qué circunstancias podría darse esto? Bueno, de hecho, yo creo que esa es una de las últimas fases de un proceso de sanciones a un país que viene colapsando, que su economía colapsando, que va a tener una inflación estimada al año entrante de 1.000.000%, y realmente los principales que sufren las sanciones es el pueblo venezolano, sanciones impuestas por el narcorrégimen que tenemos. Estas son verdaderamente las principales consecuencias que tiene este tipo de acciones. Ahora, al mismo tiempo, esto es un mensaje al mundo de que si los Estados Unidos considera a Venezuela como un país terrorista, incluido en esa lista negra con la Corea del Norte, Irán y Sudán, esto le dará pausa a muchas naciones para comerciar, mantener relaciones diplomáticas con Venezuela, relaciones económicas. Esto es yo diría, una especie de torpedo bajo la línea de flotación del régimen venezolano. El debate para determinar que Venezuela finalmente aparezca en esta lista depende de republicanos, demócratas, podría ser largo o depende solo del Departamento de Estado, que es el que se encarga de armar esta lista. En la primera fase depende exclusivamente del presidente de los Estados Unidos. Y el presidente Trump ha sido el presidente norteamericano que más interés y firmeza le ha puesto al caso del rescate de la libertad en Venezuela. Así que el paso le corresponde al presidente Trump. Por eso fue que los senadores, sobre todo Marco Rubio, lo solicitaron. Creo que también está el senador Menéndez, senador por New Jersey, que han sido de los principales defensores de la causa de la libertad en Venezuela. Diego Arria, ex embajador de Venezuela ante la Organización de Naciones Unidas, ha estado con nosotros aquí en NTN 24. Gracias, señor Arria, deseándole un buen miércoles. Muchas gracias a ustedes.